en esta apertura de prueba, entendemos que el posterior análisis, va a ser mucho mayor. Sí, voy a responderle una yo y luego con respecto a otra lo va a hacer el licenciado Miranda. Los magistrados y las magistradas tienen la posibilidad de estar en la diligencia de apertura de evidencia, pero también hay una posibilidad legal de delegar. Generalmente, en lo que yo tengo de ser fiscala general, han delegado en jueces y juezas penales este tipo de diligencias. Y esto no obstruye en ningún sentido el procedimiento. Y con respecto al ingreso en la casa del señor Diego Fernández, no hubo absolutamente ningún problema. Sí, muchas gracias. Tal vez para aclarar esa consulta que veo que varias personas la tienen. Como dijo bien doña Emilia, los aparatos electrónicos son respaldados, se hace una imagen forense que es una copia igual, es una copia bit a bit del documento electrónico original, es decir, son copias idénticas, garantizando así autenticidad, seguridad e integridad de los datos. Esto es importante porque es una de las reglas de la evidencia digital. Cuando hacemos eso, se busca mediante parámetros, es como si estuviéramos buscando en un cuaderno cuál es el folio o la página que a nosotros nos interesa para la investigación. Evidentemente, por una situación lógica, cuando usted revisa un cuaderno físico, se entera de lo que dice el folio 1 al folio 100. Es una violación a la intimidad que está justificada en una orden jurisdiccional. ¿Okay? Por eso es que se requiere una orden de un juez para poder hacerlo. En el caso concreto de los aparatos electrónicos sucede exactamente lo mismo, solo que en el mundo digital. Es decir, podemos encontrarnos fotos, videos que tal vez no tengan nada que ver, que sean del ámbito meramente personal, que vamos a tener que verlos, pero que se van a discriminar a la hora de extraerlos para presentarlos en el expediente. Si se encuentra, y esto también es importante, al igual que en cualquier caso penal, alguna evidencia o algún indicio de la comisión de otro delito, lo que se hace es que se toma como una noticia criminis, es decir, una noticia criminal de un nuevo hecho delictivo que lo que deriva es en la apertura de un nuevo expediente bajo pues una nueva sumaria donde se investiga un nuevo delito basado en ese indicio y pues se comienza una investigación novedosa. Toda la otra información que no es relevante para el expediente, que pertenece al ámbito de la intimidad o en este caso al ámbito de los secretos del Estado o referente a la seguridad del Estado, que no debe o no tiene por qué ser trasladada al expediente, no se va a trasladar al mismo. ¿Se borra de la copia que quedan ustedes o esa copia queda ahí, no sé, de manera indeterminada? La imagen forense se realiza para generar un indicio igual a la computadora o al aparato electrónico que se secuestra. Porque, repito, en evidencia digital hay que garantizar por la volatilidad de los datos de los mismos. Y lo que llega al expediente posteriormente es el reporte de la sección de ciberdelincuencia en la que analiza de acuerdo a los parámetros establecidos. Ese reporte pues se basa en el indicio, sin embargo ese indicio no puede ser manipulado por terceras personas porque volvemos a lo mismo, caeríamos en el problema de que podrían alterarlo. Entonces ese indicio solo se abre en caso de necesidad absoluta y pues por un requerimiento fundado, pero cumple los mismos requisitos. No se copia las partes, no se entrega la información de manera completa y únicamente lo extraído con el reporte. Pablo Villalobos, perdón, me quedó pendiente nada más cuánto podrían llevarse en esa apertura de prueba por lo mismo, porque son al menos 10 computadoras, al menos 10 celulares, supongo que tienen que hacerla una por una y en la prueba documental y demás. ¿Cuánto tiempo calculan, o un aproximado, de cuánto podrían tardar en ese proceso de apertura? Sí, tal vez para contestar y recordar, doña Emilia ha sido muy enfática. Esto es un procedimiento especial por ley. Eso significa que es diferente a todos los casos. Por ley, este caso tiene una tramitología un poquito más pesada, en el sentido que doña Emilia tiene que estar presente en todas las diligencias. Tal vez a diferencia de los otros, donde podemos estar cualquier otro fiscal y los allanamientos se hubieran hecho mucho más rápido y todo lo demás, doña Emilia por ley tiene que estar ahí. Eso significa que si doña Emilia va a tener que estar 3, 4, 5 días, en vez de que tal vez lo hagamos 5 o 6 fiscales al mismo tiempo en diferentes momentos, va a tener que hacerse para realizar los respaldos de cada uno de esos. Y lo que salga de esos respaldos, llámese 100, 200, 1000, 3000, 5000, los elementos electrónicos que salgan, que puede ser desde una foto hasta un documento de 1000 páginas que cuenta como un elemento digital, doña Emilia va a tener que revisarlo uno por uno
dentro de las facultades que tiene, dentro de su tiempo, dentro de la capacidad humana que pueda tener. Entonces esto es un elemento importante que hay que tomar en cuenta porque así lo establece la ley y hasta que esto no se cambie así va a ser. Entonces pues es un proceso pesado que doña Emilia va a afrontar, así como afrontó pues el allanamiento de manera bastante pesada durante más de 24 horas. Tiene totalmente el compromiso y también en la manera de la legalidad que pueda ser apoyada por nosotros, así va a ser. Sí, les consultaba justo por eso, porque la señora fiscal tiene que estar presente en todo momento y también, como mencionó también doña Emilia, tienen un plazo muy corto de prescripción, por eso les hacía la consulta de cuánto tiempo. Y ligado a la pregunta que hizo también Cristina, de si se le va a dar prioridad, asumo que se van a dejar, se van a dar, o dar, no dar, se va a delegar en alguno de ustedes también otras funciones para que la agenda de doña Emilia quede más libre. No sé si así lo van a trabajar. Ok, vamos a ver, dentro de la medida de la legalidad, porque volvemos a lo mismo, es un tema de legalidad, ya vieron, Perdón, ya me vieron. refiero en otros casos que pueda delegar en ustedes para que ella pueda dedicarse también más tiempo Sí, a esto. que la respuesta es sí se le va a dar la prioridad correspondiente a el periodo de prescripción, es decir, el caso no va a dejar que prescriba o se va a tomar en cuenta a la hora de la planificación del abordaje de la causa, a la hora de la planificación de las solicitudes a los diferentes despachos que tengan que rendir informes y se va a solicitar obviamente la colaboración extra si es necesario, pues para poder cumplir con todos los cánones de la investigación dentro del marco de la legalidad en el plazo correspondiente para que pueda ser investigado y llegar a una conclusión previo a la prescripción. Pablo Villalobos, del Observador. Buenos días, señora fiscala. Puntualmente quisiera saber, bueno, tener una valoración de parte de la Fiscalía respecto a la prueba que constituyó la Defensoría de los Habitantes en la última semana. Y pregunto porque el ex asesor legal de Casa Presidencial habla de que esa acción de parte de la Defensoría es ilegal en el tanto que hay dos investigaciones en curso sobre un mismo hecho y que esto estaría violentando el artículo 36 de la Constitución Política. Y usted habla de que los aportes que haga la Defensoría se estarían valorando dentro de la causa que ustedes puedan, que tienen en trámite. Entonces quisiera saber, tener esa valoración de su parte del trabajo que hizo la Defensoría y si esa prueba se va a incorporar en el expediente penal. Eso en un primer lugar. Sí, no puedo referirme a las manifestaciones que hizo el señor Salazar porque en estos momentos él figura como una persona sospechosa. Y con respecto al informe de la Defensoría de los Habitantes, tengo conocimiento que el día de hoy va a ser presentado formalmente a la Fiscalía General. No lo conozco, pero será un insumo más que la Fiscalía General analizará y decidirá si lo usa o no. Pero puede ser ilegal el hecho que haya dos investigaciones de dos instituciones públicas diferentes. La ley permite a la Defensoría de los Habitantes hacer la investigación y la investigación de ella y de la Fiscalía General pueden realizarse por ley al mismo tiempo. Lo otro, doña Emilia, quería saber, digamos, cuáles son las posibilidades de que la investigación se amplíe en el tanto que hay otras instituciones públicas que estuvieron facilitando información. Quisiera saber si existe esa posibilidad de que se amplíe la investigación en esas líneas de las instituciones que suministraron la información a Casa Presidencial. Sí, eso se va a determinar en el momento en que vayamos analizando la evidencia que se recolectó. Ok, y finalmente, por un asunto que ya no sucedió, quisiera saber si la investigación en proceso habilita a Casa Presidencial a negar información pública como números de oficios o copias de oficios solicitados por la prensa. Si esa es una posibilidad que tiene Casa Presidencial a raíz de los allanamientos. Vea, ya eso tampoco me puedo referir porque las decisiones que tome Casa Presidencial de cómo responde a las gestiones de los medios de prensa es aparte del trabajo que tiene que realizar la Fiscalía General. ¿En el Código Procesal hay alguna posibilidad de que un imputado, digamos, se niegue a dar información por el hecho de que hay una investigación en curso? Bueno, sí, exactamente como dice el licenciado Miranda, si la información lo incrimina, tiene la posibilidad de no darla. Aunque sea pública. Aunque sea pública. Gracias. Daniel Mucho gusto. Chinchilla, de CR Hoy. Buenos días, Emilia. Yes. Durante las diligencias que ustedes efectuaron el viernes
establecieron que los computadores o los dispositivos electrónicos que usaban los asesores del señor presidente para efectos de recopilación de datos para la oficina fuesen dispositivos de uso personal, lo determinaron. Eso se va a confirmar cuando se haga la apertura de esos dispositivos electrónicos. Fueron secuestrados con vista en las manifestaciones de ellos mismos que dijeron en diferentes medios de prensa que eran las computadoras que usaban para su trabajo. ¿Alguno de los dispositivos fue decomisado o conectado en alguna de las viviendas personales de ellos? ¿O todos Sí. fueron encontrados en casa presidencial? No, en diferentes lugares fueron encontradas las computadoras. No todos en casa presidencial. No, señor. Y, Perdón. perdón, la otra consulta, entendemos que hubo necesidad de solicitar la presencia de don Carlos Alvarado a casa presidencial para que él se presionara, ¿verdad?, con parte de las diligencias. ¿Hubo algún tipo de, no sé si ustedes lo percibieron, algún tipo de conflicto o gestión para impedirlo de alguna parte? Bueno, no puedo dar apreciaciones subjetivas, personales, pero en el momento en que llegamos y nos percatamos que el señor presidente no estaba en la casa presidencial, se le solicitó a doña Silvia Lara que se comunicara con él, le informara que tenía el derecho de estar presente en la diligencia de allanamiento en su oficina, pero que además era de interés de la Fiscalía General que estuviera presente. Entonces, él accedió a personarse a la casa presidencial. Disculpe, ¿a qué hora llegó el presidente? Eso quedó registrado en uno de los documentos, pero no lo preciso en este momento, pero antes del mediodía. Gracias. Cristian Falles. Mira, no sé si ustedes recibieron información, se dijo que los servidores de casa presidencial tuvieron un problema el día miércoles. Si eso alguien se los comentó, ustedes lo preguntaron, si usted sale satisfecha con la cantidad de prueba después de esa maratónica diligencia o faltaría algo más. Y lo otro es si algún ciudadano efectivamente se le violentó sus derechos, ¿qué pueden hacer? Porque al final y al cabo las personas afectadas son las que están en esas bases de datos. Y estaríamos a la puerta de un juicio histórico que habría que hacerlo en el Estadio Nacional, probablemente, porque es año y medio de estar buscando información que se me violentaron derechos. ¿Qué puedo hacer yo como ciudadano si efectivamente alguien tuvo acceso a información sensible mía? Sí, yo creo que tenemos que esperar que la investigación finalice porque es la forma en que vamos a determinar si eso sucedió. Hipotéticamente. ¿Perdón? Me refiero hipotéticamente si efectivamente se violentó, ¿qué puede pasar con el ciudadano? Bueno, ¿Tuvo el los derecho? ciudadanos y las ciudadanas tienen derecho a constituirse como parte. Cualquier ciudadano puede personarse, porque sí, en realidad tiene razón Cristian. Aquí hay 5 millones de personas que nos vimos expuestos. O sea, mañana la gente puede venir aquí a la fiscalía y decir, yo quiero personarme como parte del proceso. Doña Emilia, Sí, ¿es así? pero lo debe hacer de manera fundamentada cuando tenga prueba de que efectivamente sus derechos fueron violentados. No solo como ciudadano, sino como ciudadano afectado. Pero para apersonarse tiene que demostrar el daño sufrido. Usted lo puede llamar, Cristian Falles, mire, señor, usted le violentaron su derecho. Le informo que efectivamente después de la investigación, efectivamente usted se expuso ante terceros que no tienen absolutamente nada que estar con su información. Entonces yo puedo tomar la decisión de que entonces formo parte. Sí, en este caso además recuerden que tenemos la obligación de ponerlo en conocimiento de la Procuraduría General de la República. Y en lo del servidores, ¿se dieron cuenta si efectivamente hubo algún ataque cibernético? Mire, todas esas noticias que nosotros íbamos recibiendo fueron investigadas de manera rápida en el interín de la diligencia de allanamiento, pero se determinó que no causaron absolutamente ningún problema para la investigación. Cristín Hidalgo. Sí, esta es una posibilidad que tienen los ciudadanos y las ciudadanas aparte del proceso de investigación, que es hacer una gestión ante Casa Presidencial preguntando y cuestionando si sobre ellos y ellas se hizo algún tipo de solicitud de datos personales. Pero ya es una diligencia que se hace en otra vía, ¿verdad? Que no tiene que ver con el proceso penal. Doña Emilia, dos consultas. Para indagar, no sé si entendí mal, para indagar al presidente, a los ministros, se ocupa pedir el levantamiento de la inmunidad de ellos,
porque eso sería, pues, uno pensaría parte del proceso, digamos. Así es, por ley es así, después de que se formule una acusación. Eso sería como lo más, el paso más pronto, por decirlo así. Cuando la investigación termine en su etapa preparatoria, se haya finalizado el análisis de toda la prueba que llegue al expediente, se toma la decisión de si se formula o no una acusación y en caso de que se formule, hay que hacer el trámite que es remitir el caso a la Corte Suprema de Justicia, que ésta lo remita a la Asamblea y que la Asamblea decida si levanta o no el fuero. Y la otra consulta va ante una eventual acusación, ¿cómo funciona el proceso? Dejando de lado nombres, ¿cómo funciona el proceso para acusar al presidente de la República o a un ministro de la República? Así como le dije, primero nosotros finalizamos la investigación. Si la prueba lo permite, se formula una acusación. La acusación con todo y la prueba va a la Corte Suprema de Justicia y esta lo remite a la Asamblea Legislativa. Y es a los señores diputados y las señoras diputadas las que les corresponde tomar la decisión de si levanta el fuero al señor presidente. En caso de que eso sucediera, en caso hipotético. ¿Hay alguna persona indagada hasta ahora, doña Emilia? No, señor. Doña Emilia, si yo me constituyo como parte, tengo acceso al expediente. ¿Es así? Para entender. Así o sea, si es. yo sigo el trámite, le pido a Casa Presidencial que me indique si yo fui investigado, eso me podría explicar un poquito, porque por ejemplo, de acuerdo a lo que dijeron los compañeros, hay una lógica. Yo podría tener acceso a toda la prueba en ese expediente, que esa es la trampa, y yo creo que a veces nosotros como periodistas no lo sabemos. Si yo detengo a alguien, esa persona con solo pedir la liberación ya tiene acceso a la prueba y ya todos los naipes de ustedes se caen. Uno debe entender esa lógica. Pero yo como costarricense hoy me apersono y podría tener todo el acceso a los teléfonos celulares de Carlos Alvarado y saber si tenía o no tenía. Vamos a ver, son dos procedimientos aparte. Pero yo le pedí al licenciado Miranda que investigara sobre ese procedimiento aparte que se hace ante Casa Presidencial y que es un procedimiento administrativo. Entonces, si gusta, me ayuda a explicarlo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Tal vez para aclarar, ese punto se basa en el derecho de petición y respuesta constitucional que tienen todos los ciudadanos ante una institución pública. Eso significa que una simple nota donde se le solicita a Casa Presidencial o a cualquier órgano que maneje información pública que como ciudadano quiere conocer, realiza una petición y espera una pronta respuesta. Inclusive hay un periodo jurisprudencialmente establecido en el que hay que contestarle al ciudadano, si no puede ser objeto de un recurso de amparo. ¿Qué es lo que tengo que solicitar? Como parte de la Ley de Protección de Datos, puedo también justificar y decir que quiere conocer si sus datos sensibles o datos personales han sido recopilados, analizados, accedidos de cualquier manera por parte de, pues, en este caso, Casa Presidencial y esta unidad en particular. La Casa Presidencial, de acuerdo a ese derecho de petición y respuesta, debe darle respuesta al ciudadano dentro de las competencias propias de ese órgano. Eso es un procedimiento ajeno a nosotros, pero ante la consulta del periodista era bueno tal vez resaltarlo, porque sí puede haber un poco de inquietud de cómo me entero yo o cómo realizamos. Como bien lo dijo doña Emilia también, si nosotros dentro de la investigación determinamos a una o más víctimas, al final del día, cuando se concluye la investigación, en casos ordinarios, no casos de supremos poderes, porque repetimos, hay dos vías diferentes y eso hay que dejarlo absolutamente claro. Contra supremos poderes nos restringe mucho más nuestro ámbito de acción. Inclusive no es doña Emilia quien indaga, es un magistrado quien indaga en ese caso concreto A los ministros. a los miembros de supremos poderes. Tal vez para explicar eso, porque veo que hay un poquito de confusión. En los miembros de supremos poderes, doña Emilia actúa como fiscala general que investiga. El juzgado penal, que es el juez de garantías en la etapa ordinaria de todos los demás, es suplido por la sala tercera de la Corte. Es decir, la sala tercera de la Corte funciona como el juez de garantías. Ordena allanamientos, ordena diligencias que requieren autorización jurisdiccional. A diferencia de los trámites ordinarios, doña Emilia no puede indagar a las personas. Es decir, no se le puede decir, venga para acá, vamos a imputarle cargos, vamos a señalarles. Inclusive las detenciones están estrictamente restringidas a delitos en flagrancia. Entonces es una situación mucho más restrictiva. Una vez que se recopila y se termina la investigación, se formula una acusación
con solicitud de levantamiento de fuero. Esta solicitud de levantamiento de fuero va a la Corte tiene que analizar si hay mérito para trasladar la solicitud a la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa tiene que sesionar, tiene que determinar si hay mérito para poder hacerlo, levanta o no la inmunidad. Si la levanta, devuelve los autos a la sala, a la Corte. La Corte nombra un magistrado instructor que recae en un magistrado de la Sala Tercera, generalmente. El magistrado de la Sala Tercera funciona como un juez instructor, es decir, como nuestra legislación antigua, antes del Código de 1998. El juez instructor lo primero que hace es traer a la persona acusada y lo indaga, dándole traslado para que se pueda presentar el descargo si así lo tiene a bien. ¿Rompe la prescripción? Es Es un periodo muy largo. Puede ser un periodo largo, puede ser un periodo largo. Hay que, digamos, las trámites son muy concretos, pero tienen que verse en correlación con el resto del código. Entonces, en principio, sí estableceríamos que la indagatoria interrumpiría la prescripción. Después de eso, una vez indagado, presenta la prueba, se tiene que señalar juicio. Y quien señala juicio es la Sala Tercera. La Sala Tercera funciona como juez de juicio, en este caso concreto, y si hubiera una apelación, es la Corte Plena quien funciona como segunda instancia. Entonces, es un procedimiento que emula el procedimiento ordinario, pero que tiene muchas más restricciones con la Fiscalía, que inclusive, como vieron, no podemos ni siquiera indagar. No sé, nada más para terminar. ¿Estaban buscando documentos Word o estaban buscando ingeniería o manejo de datos, minería de datos importante? Tenemos de todo tipo de documentos, estamos totalmente claros con respecto a qué documentos tenemos que buscar, que no necesariamente tiene que ser un documento Word, un documento Excel, pueden ser bases de datos Big propiamente. Es que el concepto de Big Data es un concepto indeterminado que se refiere a una recopilación de datos. Entonces, nosotros sabemos lo que estamos buscando. Una base de datos puede ser una hoja de Excel, una base de datos puede ser una hoja de Word. Nosotros sabemos bien a lo que tenemos que ir, lo que estamos buscando y lo que vamos a analizar, pero eso va a ser la tarea que tenemos por adelante una vez que extraigamos la información. Pues en el caso de nosotros, Daniela se hace un Cintilla, TP y, Celebró. ¿verdad? Claro. Y se va a Para Sí, claro. Doña Emilia, en algunas solicitudes que hizo la Oficina de Análisis de Datos aparecían documentos firmados por Rodolfo Fiza, el ministro de la Presidencia. ¿Cabe la posibilidad eventualmente de incorporarlo como una persona imputada en el proceso de investigación? No podría darle respuesta porque ya es un asunto de fondo. Sharon Cascante. Sí, tengo un par de duditas. Número uno, ustedes lo han dicho y lo ha dicho incluso la Agencia de Protección de Datos y varias dependencias. Uno, como ciudadano, puede solicitar qué información tenía Casa Presidencial en esa unidad. ¿Casa Presidencial puede negarse a dármela? No, Tienen que. darlo. Y si, por ejemplo, yo, Sharon Cascante, como ciudadana, voy, pido mis datos y me dicen que no tienen nada, pero ustedes, Fiscalía, cuando terminan la investigación y la acusación, me llaman y me dicen, bueno, vean, en la unidad encontramos que tenían X, Y, Z datos suyos, ya ellos me lo habían negado. ¿Hay otro delito que se estaría cometiendo? ¿Cómo se actúa en esos casos? Yo la solicité, me dicen que no hay, pero ustedes descubren que sí. Puede ser una falsedad ideológica, exactamente. Ese sería. Y la segunda, vamos relacionada a lo que consultó al final Richard. Él decía, si yo me persono, yo tendría acceso a ese expediente. Como decía Álvaro, puede ser que haya mucha información privada, sensible, que ustedes encuentren en estas pruebas, por decirlo de alguna forma, a la que yo tendría acceso y que no sería solo información mía, sería información de muchas otras personas. ¿Qué pasa en esos casos o cómo se maneja en esos casos el acceso que pueda tener yo a ese expediente como parte o persona que llegue a ser parte de Sí, proceso? si quieres como es una parte técnica, mi compañero le va a explicar esa parte Ok. también. Gracias. No. Ok, vamos a ver y vamos a recordar lo que ya explicamos. A pesar de que respaldemos todo el teléfono, toda la computadora, no todo se traslada al expediente, ¿verdad? Solo la información que pueda ser un indicio importante para la causa. Si un ciudadano o cualquier afectado se apersona al expediente, efectivamente tiene derecho a ver todo el material que hay en el expediente.
pero no va a poder accesar a las conversaciones privadas del presidente, porque eso no se va a extraer y no va a llegar al expediente. No va a tener acceso a las conversaciones privadas de mensajes por correo electrónico del ministro si no tienen que ver con el expediente. Entonces, lo que va a poder ver cualquier ciudadano es el material probatorio o el acervo probatorio que existe en el expediente. Ahora bien, con su respuesta, si encontramos datos de usted y míos en el expediente y los dos nos acercamos al expediente y usted pues tiene acceso a mis datos y usted decide darle mal uso de los datos, usted tendrá una responsabilidad administrativa o penal, inclusive por el uso que le dé a los datos que son recopilados de manera legítima suyo, pero que utiliza de una mala manera. Esa era la pregunta. Gracias. Álvaro Murillo. Una pregunta más bien es poco técnica, ¿sí? Ahora explicaba el fiscal que usted tiene que estar, o sea, poder perfectamente dedicarse 24 horas durante meses quizás a revisar toda esta información. Tendrá que dedicarse, o sea, esa sería la pregunta, ¿cómo va a ser para sobrellevar esto considerando la relevancia del caso y también la relevancia de otros casos? Pues usted lleva también. Sí, hay que organizar el tiempo porque no puedo dejar de tramitar el resto de casos que tengo en mis manos también. ¿Esto cómo lo describiría usted para la población en términos de la manera en que debe llevarlo usted como fiscal en general? Vea, yo creo que tal vez no es el momento nacional ideal, pero tiene que existir reformas. Lo que pasa es que estamos trabajando con normativa de hace mucho, mucho tiempo. Épocas en que nadie imaginaba que el presidente de la República iba a estar investigado o presuntamente involucrado en este tipo de hechos, o que miembros de los supremos poderes iban a estar investigados de los tres al mismo tiempo en un hecho de corrupción, o que muchas personas con fuero en muchas causas como las que tenemos actualmente en la Fiscalía General iban a estar siendo investigadas al mismo tiempo. La normativa va a tener que ser reformada porque si no va a dar al traste con la posibilidad de que las investigaciones se realicen rápido, con responsabilidad y con una toma de decisiones dentro del periodo que la ley establece. Yo creo que las normas fueron hechas en una época en que jamás se pensó que las situaciones que estamos viviendo se iban a vivir y tienen que ser reformadas. Pero aún así se puede llevar un caso con normas viejas, un caso como este. No, trabajamos con lo que la ley establece y mi obligación es organizarme de tal manera que pueda responder en todos los casos que tengo en mis manos. Para ir finalizando, consultan Andrés Ortiz, Álvaro Sánchez y Sofía Chávez. Doña Emilia o José Pablo, porque usted explicaba muy bien el tema de teniendo en cuenta que esto pueda salir en 2 años que quedan de la administración del presidente. Hay total cambio si él ya tiene su inmunidad y todo esto, digamos, cambiaría las fechas que ustedes están planteando. Bueno, el periodo que ustedes están planteando y demás, tal vez se nos detalle un poco sobre eso, porque sería como iniciar el proceso desde una etapa diferente. Claro. Sí, muchas gracias, una buena pregunta. Es importante señalar que el fuero especial que le da la Constitución a miembros de supremos poderes los cubre mientras estén en el ejercicio de su cargo. Eso significa, el día de mañana, hoy mismo, alguna de esas personas investigadas con fuero pierde su capacidad o su nombramiento como miembros de supremos poderes, el fuero se acaba. Eso significa que hay que volver a trámite ordinario el expediente. Significaría que ya no tendríamos la restricción de este procedimiento, como dice doña Emilia, un poco arcaico, y puede ser tramitado de manera ordinaria. Lo que ha sucedido en otros casos es que lo que se ha trasladado es el expediente a la Fiscalía de Probidad o a la unidad especializada que también tenemos acá. Entonces, el trámite ya sería menos engorroso y sería un trámite ordinario, pero eso solo sucede cuando la persona pierde la categoría de miembros de supremos poderes. Pero eso implica que, digamos, los periodos incluso podrían ser mucho más largos. Doña Emilia explicaba, y con las preguntas de los colegas, de lo dificultoso que es en este momento investigar a una persona de los supremos poderes. Quedan 2 años de la administración. Podría implicar que esto sí se retroceda, ya en un proceso donde
por ejemplo, solicitan a la sala tercera que dé la audiencia para ver si se da la apertura a juicio o no. Entiendo la Que pregunta. llega el momento en que ya la persona